Una noche de street photography o fotografía urbana en una de las ciudades más visitadas, estoy seguro, más fotografiadas del mundo. La fotografía nocturna destaca por sus texturas, colores, personajes, parques, espacios, kioscos, luces de neón, calles y solo por mencionar algunos puntos de interés. Esto hace que la fotografía callejera o street photography sea más sencilla si miramos con cuidado y agudeza. Pero empecemos definiendo qué es street photography o fotografía callejera e incluso algunas personas le llaman fotografía urbana. En lo personal la defino como capturar ese momento o instante que ocurre de forma natural. Llamo su atención a la palabra natural. En el momento en que se interviene en la escena ya no es street photography o fotografía callejera. Pasa a ser otra categoría dentro de la fotografía o de las diferentes vertientes de la fotografía que existen. ¿Y qué puede involucrar ese momento? El ser humano, animales, luces, contrastes, contraluces, formas solas o formas con el ser humano como objeto principal de la escena. Si bien es cierto, el ser humano es la esencia de este tipo de disciplina, no se limita al ser humano como objeto principal. Es importante señalar que hacer fotografía callejera o street photography no es simplemente salir y hacer fotografía de personas aquí, de este poste acá, de esta torre acá, de esta ventana acá. No, tiene que tener un propósito y en esencia es lo que buscamos con street photography. Que captures ese momento, tal como te acabo de decir hace un rato, de forma natural, sin intervención. Pero ¿qué o cuáles son los sujetos de una fotografía en street photography? Puede ser el color, puede ser la lluvia, puede ser las formas, las atmósferas. Eso forma parte de street photography. Aquí te quiero invitar que, por ejemplo, busques información de Van Ho, un fotógrafo de Hong Kong que dedicó su vida a hacer street photography, pero de manera minimalista. Si te gusta el tema minimalista, busca Van Ho, que también en otros episodios lo podremos ver, que son fotografías espectaculares. Henri Cartier-Bresson, digamos el referente a nivel mundial de lo que es, se le puede decir, o mucha gente le dice el padre de la fotografía callejera, también es otro gran exponente. A veces muchos fotógrafos tienen en algunas ocasiones mucho miedo en lo que se refiere al ruido. El ruido forma parte de la fotografía, ya sea diurna o nocturna. Hoy en día hay cámaras que te manejan ISOs muy altos para la fotografía en la noche, que te permiten hacer mejores tomas, pero generan un ruido como consecuencia. Digo, hay procesadores adicionales en tu flujo de desarrollo de la foto. Puedes incluir software que te quitan mucho ruido si es lo que se quiere. A mí en lo personal hay fotografías que me encantan con ruido porque se han hecho de una manera natural y que forma parte eso de la esencia de la fotografía. Como te dije, Henri Cartier-Bresson tiene grandes fotografías y en ellas, si te das cuenta y las miras, hay ruido y eso no hace que la foto tenga menos valor. Lo importante de la fotografía es la composición, la forma y lo que has hecho a propósito, porque inclusive puedes encontrar movimientos en la fotografía. Así que mira las fotos que te estoy mostrando en este vídeo y vas a ver lo que te estoy comentando.
Ayuda mucho tener en mente qué tipo de fotografía quieres hacer antes de salir a la calle. O sea, tener una idea de forma de que tú puedas enfocarte en buscar esa fotografía. Sé que es un poco difícil porque en esencia street photography o fotografía callejera significa que es algo de forma natural que ocurre al azar. Son eventos que pueden ser graciosos, pueden ser tristes, pueden ser llamativos, etcétera. Cualquier adjetivo o calificativo que le quieras dar. Pero si tienes una idea clara del tipo de fotografía que estás buscando, eso te ayuda a tener un mejor enfoque, una mejor sensibilización al momento de hacer la fotografía. Ten en cuenta que hay factores que tú tienes que estar preparado buscando. Y otro factor importante que tienes que tener en cuenta es la legislación local en lo que se refiere a derechos de imagen o derechos de autor del país donde estés o el país que estés visitando para hacer este tipo de fotografía. Por ejemplo, en este vídeo que te estoy mostrando, fotografías de Madrid, me encontré yo haciendo fotos y una persona va pasando y me pone la mano frente a la cámara para evitar que yo hiciera la foto. En primera no estaba haciéndole fotografía a la persona, yo estaba haciendo una fotografía a un sujeto totalmente diferente. Pero esto es importante que lo conozcas porque te puedes buscar un problema al momento en que tú muestras tu trabajo o tus fotos. Así que en esencia lo que se busca en street photography es que salgan imágenes de las personas, que bien pueden salir, pero que estas no sean de una forma clara, reconocidas o que no sean de una forma visible. Simplemente muestras la silueta dependiendo del tipo de foto que estés haciendo, pero que claramente la persona no sea identificada y así te evitas problemas a posterior con relación al tema de street photography. ¿Ok? Toma eso en cuenta, que es uno de los elementos más importantes también cuando sales a la calle. Otro elemento es que si tú estás haciendo una foto, en la mayoría de los países, si tú haces una toma abierta, una fotografía abierta donde hay muchas personas o hay muchos individuos, ahí tú no te requieres un derecho de autor per se, pero te repito, revisa la legislación local propia del país que estés visitando o de tu país para estar claro en este concepto y evítate una solicitud de demanda con relación a estos temas. Como les he dicho, la fotografía depende de la luz. Si no hay luz, no hay fotografía. Y si voy a hacer o voy a practicar street photography durante la noche, ¿en qué me debo apoyar? En las luminarias, en las luces de neón, en las vitrinas, en los diferentes elementos que nos aporten luz a la escena y que nosotros entonces vamos a utilizar para hacer nuestra foto. De ahí es donde a veces hay poca luz y vas a requerir subir el ISO y vas a necesitar que tu foto tenga ruido o va a salir con ruido. Aprovecho para decirte que voy a estar haciendo una serie de videos relacionados con street photography. Te voy a estar hablando de las focales o lentes que se deben utilizar para este tipo de vertiente de la fotografía y también entonces estaremos hablando de otros temas que estoy seguro que son de tu interés si quieres hacer street photography o fotografía callejera. Lo importante que tienes que tener las actitudes y diferentes formas de cómo afrontar esta vertiente de la fotografía. También quiero pedirte que le des al botoncito de me gusta, que te suscribas y que compartas el video. También puedes comentar. Suscribirte es totalmente gratis y también me ayuda a crecer en el canal. Otro punto importante que debes tener en cuenta al momento que estás haciendo street photography o fotografía callejera es en horas de la noche, bueno, a cualquier hora, pero máxime digamos que en horas de la noche, tienes que tener en cuenta tu seguridad. Tu seguridad es lo más importante. Yo te recomiendo usar una ropa no tan llamativa, andar con el equipo que sea estrictamente necesario, tu maletín, algo discreto. En lo personal yo prefiero utilizar para street photography la Fuji X-T3 o la Fuji X-H2. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son equipos pequeños, manejables, me ayudan a hacer las tomas desde los ángulos que yo quiero.
también me ayudan a que no se vea un equipo tan grande y las personas se sientan intimidadas. Cuando la gente ve en una cámara, usualmente se sienten intimidadas, tal como te comenté hace un rato. O sea, estoy haciendo mi toma y de repente la persona, ¡pam!, me pone la mano para que no salga en la fotografía. Entonces, es mejor una cámara pequeña que te permite ubicarte en una posición, no es tan llamativa, te aleja, va en dos sentidos. Una, por un lado, te ayuda a que la toma no sea tan invasiva, sea algo mucho más, digamos, más sencillo de hacer, y por el otro lado te evita situaciones de personas alrededor que estén viendo tus equipos. También yo prefiero hacerlo, por ejemplo, ahora en Madrid, que es este tema, una noche de fotografía o de street photography en Madrid. En la fotografía yo prefería hacerlas, y si te das cuenta es donde hay un volumen de gente bastante importante. ¿Esto en qué me ayuda? Simplemente a la seguridad mía personal en relación al trabajo que estoy desarrollando. Así que toma en cuenta eso, o sea, cuando vas a hacer tu fotografía, y máxima en la calle, hay personas en todas partes del mundo, Nueva York, Madrid, o sea, en cualquier parte del mundo pueden ocurrir situaciones, y lo que se trata es de evitarlo y que tú mantengas tu seguridad como principal punto. Tal como te he dicho anteriormente, voy a estar desarrollando una serie de episodios relacionados con Street Photography. Te recomiendo que actives la campanita, te suscribas, dame like si te gustó o aprendiste algo en este video, y mantente al tanto para las próximas ocasiones.